bienvenidos a este video. Vamos a hacer, en este video vamos a ver tres tipos diferentes o tres formas diferentes de cómo hacer el bolsillo de costado. ¿Qué tengo? Tengo dos piezas que en el caso sería como frente y espalda o delantero y posterior. Esas piezas tienen un piquete cada una, el piquete a dónde va a llegar o de dónde voy a empezar a pegar la falda, el bolsillo, de dónde voy a empezar a pegar el bolsillo. Tengo el bolsillo, lo más importante de este bolsillo es que a mí me quepa la mano, que tenga como mínimo el tamaño de la mano. Entonces digamos, este es el frente, voy a empezar con la pieza del frente y a la pieza del frente voy a hacer una costura en caja como la que les voy a mostrar en este momento. Entonces aquí tengo que enfrentar el derecho de la tela de la pieza a la que le voy a pegar el bolsillo y el derecho del bolsillo, los enfrento. Pongo la primera parte del bolsillo a partir del piquete. ¿Y cómo voy a coser? Voy a coser en caja, punto 5 adentro, clavo la aguja, coso acá, clavo la aguja y sigo cosiendo. Vamos a ver, coso acá, hago remate, es solamente 1 centímetro adentro, dejo la aguja clavada y coso hacia abajo, recto, dejo la aguja adentro y coso. Listo. En este momento hice a lo que yo le llamo caja. Listo. Esta caja la vamos a picar en diagonal hasta la esquina, sin ir a cortar el hilo. Solamente vamos a picar la tela hasta la esquina sin picar el hilo. Hacerlo de este lado, me ayudo de esta punta. Si llego a picar el hilo tengo que volver a pasar otra costura. ¿Con qué fin hago esto? Con el fin de poder abrir esta pieza y que me quede esta especie de caja. Antes de pasarlo por la plancha, lo que voy a hacer es que voy a hacer una costura de sostenimiento sobre la tela del bolsillo. Entonces sobrecargo las costuras hacia el bolsillo y hago una costura de pespunte a un 16. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a la plancha y voy a sentar aquí. Cuando ya he planchado, entonces se me va a ver así. Ustedes obviamente van a utilizar hilo a tono. Yo lo utilicé más oscuro para que lo vieran en el ejercicio, y por el frente va a quedar así. Entonces el paso que sigue es enfrentar la otra parte del bolsillo, derecho con derecho. Entonces enfrentamos esta parte del bolsillo y lo que voy a hacer es apegar todo el derredor. Si aquí en este inicio y en este final incluso es mejor no dejar .5 de costura, sino dejar 1 centímetro completo.
Aquí vamos a trabajarlo con punto 5 porque les dije que lo hiciéramos con punto 5, pero si lo hacemos con 1 centímetro de ventaja es muchísimo mejor. Entonces vamos a coser aquí alrededor. Una vez ensamblado el bolsillo, entonces así nos queda por el revés, también fileteamos y así nos quedaría por el derecho. Entonces ensamblamos y fileteamos y así se nos ve por el derecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la otra parte de la tela, o en este caso el posterior, lo vamos a enfrentar con el delantero, derecho con derecho, y vamos a coser a 1 centímetro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los ángulos de este bolsillo, porque por ese ángulo debe pasar la máquina. Por este ángulo debe pasar la máquina. Entonces cosemos todo a 1 centímetro, todo a 1 centímetro y después fileteamos. Cuando estoy cosiendo y llego al ángulo, entonces quito el pin. ¿Y qué voy a hacer? Voy a abrir el bolsillo para procurar no coser ninguna otra parte de la boca de bolsillo. Sigo cosiendo 1 centímetro, teniendo en cuenta que pase también por este punto del ángulo del bolsillo abajo, y termino de coser. Abrimos y quedó. Si este es nuestro costado, queda completamente invisible el bolsillo. Si lo abrimos, se ve así. Vamos a planchar. Ya le pasamos la plancha, entonces queda bolsillo de costado. Voy a meter la mano. Voy a meter las tijeras solo para que vean la profundidad del bolsillo. Listo. En fin, ese es el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo. El segundo ejercicio, para el segundo ejercicio pues también necesitamos lo mismo. Entonces tenemos 2 rectángulos que es como si tuviéramos delantero y posterior, perdón, así, porque tenemos que enfrentar, vamos a usarlo así, tenemos que enfrentar derecho de tela, y tenemos 2 bolsillos también, derecho y revés de tela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este ejercicio incluye una boca de bolsillo con forma. Entonces la forma que le vamos a dar a esta boca de bolsillo, vamos a ver, es una forma rectangular. Vamos a hacer una forma rectangular de boca de bolsillo. Nos vamos a ayudar le vamos a dar una forma semicurva, y para eso hice esta plantilla con la forma que yo quiera, ¿cierto? En este caso, y voy a marcar la forma que quiero. Lo que voy a hacer a continuación es coser por acá por donde marqué. Acá cosimos entonces según la plantilla,
Y lo que voy a hacer a continuación es cortar, dejando 5 milímetros o medio centímetro de la costura que acabé de hacer. Una vez tengo esto, igual voy a hacer unos pequeños piquetes, muy pequeños, sin ir a cortar el hilo de la costura, pequeñitos pero suficientes para que la tela se abra y poder pasar esto para el revés de la tela. Entonces, una vez hago esto, lo que voy a hacer es sacar bien la tela por la costura y planchar. Vamos a ver cómo se ve. Una vez quiebro con la plancha, entonces me queda tal cual la forma que yo le di con la plantilla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer costuras a 1/4 por encima. Una vez paso la costura de pespunte, volteo por el revés y voy a enfrentar el bolsillo y voy a coser alrededor. Una vez pegamos el fondo o la otra parte del bolsillo, entonces no queda así, unimos y a todo este alrededor le debemos hacer terminación con filete. Una vez tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer es enfrentar, como en la anterior oportunidad, el derecho de la otra pieza, y en este caso lo único que hago es coser recto hasta el final de la pieza. Este tipo de cierre es especial como un bolsillo, perdón, este tipo de bolsillo es especial como bolsillo de costado y además aplicándole algún tipo de diseño. Entonces así quedaría con la pieza posterior. Si lo abrimos, lo vemos de esta manera. Este es el segundo ejemplo. Vamos a hacer el tercero. Bueno, para este tercer tipo de bolsillo entonces tenemos las dos piezas del frente, digamos frente y posterior, perdón, y tenemos los dos bolsillos. Listo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar el bolsillo que enfrenta el frente, derecho con derecho. Estos los vamos a reservar, y además de estas 4 piezas vamos a necesitar un rectángulo doblado acá a la mitad, que va a ser una especie de ribete, o pestaña. Entonces lo que voy a hacer es, si yo tengo marcado con piquete a dónde voy a empezar el bolsillo, entonces lo que hago es colocar el ribete, esta pieza un poquito más arriba, 2 centímetros, y 1 centímetro del borde de costura, 1 centímetro hacia adentro, y aquí encima vamos a poner el bolsillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El ribete doblado lo coloco 1 centímetro adentro y 2 centímetros afuera del piquete de bolsillo, y lo mismo en la parte de abajo, 1 centímetro adentro y 2 centímetros por fuera donde se termina el bolsillo. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar con
En esta oportunidad lo voy a hacer con un lápiz, pero también lo puedo hacer con un pin. Voy a marcar a dónde me queda la mitad del ribete, aquí, ¿cierto? A dónde me da la mitad del ribete, y lo mismo aquí en la parte de abajo. Voy a marcar a dónde me da la mitad del ribete. ¿Con qué fin? Con el fin de coser una caja por acá, pero que me quede cosido a la mitad del ribete. Vamos a ver. Clavo aguja, doy la vuelta, clavo aguja y hasta el final. ¿Qué tengo que hacer acá? Entonces voy a picar en diagonal, o incluso lo que puedo hacer es pico dejando punto 5 y después en diagonal. Voy a picar de la segunda forma para mostrarles diferentes maneras de hacer este picado. Ahora sí, hago la Y o la esquina o el ángulo igual, procurando ir hasta el final sin picar el hilo. Si pico el hilo tengo que volver a coser. ¿Y qué hago? Doy la vuelta al interno del bolsillo y solo se me va a quedar viendo la pestaña del ribete. Así. Así. Vamos a planchar para ver cómo queda. Recuerden que siempre que estemos cosiendo en confección es muy importante tener la plancha. Vamos a ver. Aquí está entonces, ya lo tiré hacia la parte de atrás. Aquí está la pestaña del ribete. Hacia la parte de atrás. Bien quebradito con la plancha. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una costura de sostenimiento acá y acá para que me quede cerrada la caja. Tenemos terminada la caja, entonces volteamos y pegamos la otra parte del bolsillo por todo alrededor. Corto los excedentes de tela y le hago a esto una terminación con filete.
terminación con filete después de haber quitado los excedentes de tela. Como ya estamos acá, ya tenemos el bolsillo formado en el costado con una pestaña de ribete. Lo que voy a hacer es que voy a coser la pieza del posterior con una costura recta a 1 centímetro. A esta costura también le hacemos terminación con filete y nos queda bolsillo de costado así. Vamos a planchar y veamos cómo queda. Listo, aquí tenemos entonces cómo se vería el bolsillo terminado. Obviamente, como les dije, en el posterior se deben hacer terminaciones con filete. Y les presento 1, 2 y 3 formas de hacer bolsillo de costado para todos sus proyectos. Sirve para pantalón, chaqueta, falda, vestido. Les doy las gracias, espero que les sirva muchísimo este tutorial y ya saben que los espero en un próximo video.